Mi nombre es Marian Torrealba y voy a hablarles sobre lo que es el sistema del líquido cefalorraquídeo. Vemos que la cavidad que encierra el encéfalo y la médula espinal tiene una capacidad de 1600 a 1700 mililitros, de los cuales más o menos 150 mililitros están ocupados por el líquido cefalorraquídeo y el resto por lo que es el encéfalo y la médula. Este líquido es aquel que vemos en los ventrículos cerebrales, que es lo que vemos en azul claro en la imagen de al lado. También lo vemos en las cisternas que rodean por fuera el encéfalo y en el espacio subaracnoideo alrededor del encéfalo y de la médula espinal. Como lo vemos en la imagen de al lado, las flechas nos indican el camino que sigue el flujo del líquido cefalorraquídeo, que comienza desde los plexos coroideos en los ventrículos laterales hasta las vellosidades aracnoideas que sobresalen hacia los senos de la dura madre. Todas estas cavidades se encuentran conectadas entre sí y la presión del líquido se mantiene a un nivel sorprendentemente constante. Función amortiguadora del líquido cefalorraquídeo. Esta función es fundamental en el líquido. Consiste en amortiguar el encéfalo dentro de su bóveda sólida. Lo que es el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo poseen aproximadamente la misma densidad específica. Se diferencian de un 4% más o menos, por lo que el encéfalo se limita a flotar en el seno del líquido. Por tanto, un golpe en la cabeza, si no es demasiado fuerte, desplaza todo el encéfalo a la vez que el cráneo, lo que evita que cualquier porción suya sufra una torsión transitoria por su acción. Hablemos de lo que es el contragolpe. Si un golpe en la cabeza es intenso, puede no dañar el encéfalo del mismo lado de su acción, aunque es probable que lo dañe el lado opuesto. A esto se le conoce como contragolpe. Si la contusión sucede en el mismo lado en el que actúa el impacto, es una lesión por golpe. Si ocurre del lado opuesto, es una lesión por contragolpe. Las lesiones por golpe y contragolpe pueden deberse también a una rápida aceleración o desaceleración en solitario en ausencia de impacto físico, debido a un impacto en la cabeza. En estos casos, el encéfalo puede impactar contra las paredes del cráneo para provocar una lesión por golpe y después rebotar contra el lado opuesto para causar una contusión por contragolpe. Respecto a la formación, flujo y absorción del líquido cefalorraquídeo, vemos que se forma a una velocidad de 500 mililitros diarios, lo que supone el triple o el cuádruple de su volumen total en todo el sistema. Vemos las flechas muestran que los principales canales para el líquido nacen en los plexos coroideos y después siguen al sistema del líquido cefalorraquídeo. La parte segregada de los ventrículos laterales pasa primero hacia el tercer ventrículo, después, tras la incorporación de una mínima cantidad más en esta cavidad, desciende a lo largo del acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo, donde se añade otra minúscula porción del líquido. Finalmente, sale del cuarto ventrículo por tres orificios, los dos agujeros laterales de Luschka y el agujero central de Magendie, para penetrar en la cisterna magna, un espacio de líquido que queda detrás del bulbo raquídeo y debajo del cerebelo. La cisterna magna continúa con el espacio subaracnoideo, que rodea el encéfalo y la médula espinal. En su integridad, casi todo el líquido cefalorraquídeo asciende a continuación desde la cisterna magna a través de los espacios subaracnoideos alrededor del cerebro. Desde aquí penetra por las múltiples vellosidades aracnoideas que sobresalen hacia el gran seno venoso sagital y otros senos venosos cerebrales. Ahí atraviesa. Por lo tanto, todo el líquido sobrante se vierte hacia la sangre venosa a través de los poros de estas vellosidades. Presión del plexo coroideo. Este es un crecimiento de vasos sanguíneos en forma de coliflor, que está cubierto por una delgada capa de células epiteliales. Este plexo se proyecta hacia la asta temporal de cada ventrículo lateral, la porción posterior del tercer ventrículo y el techo del cuarto ventrículo. La secreción del líquido hacia los ventrículos por el plexo coroideo depende sobre todo del transporte activo de iones sodio a través de las células epiteliales que tapizan su parte externa. A su vez, los iones de sodio arrastran grandes cantidades de iones de cloruro debido a su carga positiva. Esto atrae la negativa de estos últimos. Las dos combinaciones elevan el contenido de cloruro sódico en el líquido cefalorraquídeo, que está dotado de actividad osmótica, por lo que a continuación provoca la osmosis casi inmediata de agua a través de la membrana para aportar el líquido de la secreción. Otros procesos de transporte menos importantes es que desplazan pequeñas cantidades de glucosa hacia el líquido cefalorraquídeo y extraen iones de potasio y bicarbonato hacia las capilares desde su interior.
por lo que las características del líquido cefalorraquídeo pasan a ser presión osmótica aproximadamente igual a la del plasma, concentración de iones de sodio también más o menos igual a las del plasma, iones de cloruro en torno a un 15% mayor que en el del plasma, iones de potasio alrededor de un 40% menos y glucosa aproximadamente un 30% menos. Absorción del líquido cefalorraquídeo a través de las vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades son proyecciones digiformes, microscópicas a las aracnoides, hacia adentro que atraviesan las paredes y van dirigidas hacia los senos venosos. Sus conglomerados forman estructuras macroscópicas llamadas granulaciones aracnoideas, que pueden verse sobresalir hacia los senos. Ahora, sobre los espacios perivasculares y líquido cefalorraquídeo, vemos que las grandes arterias y venas del encéfalo se hallan sobre su superficie, pero su tramo final penetra hacia el interior y arrastra una capa de pía madre, la membrana que cubre el encéfalo. Esta está muy poco adherida a los vasos, por lo que existe un espacio, el espacio perivascular, entre ella y cada vaso. Así que pues los espacios perivasculares siguen a las arterias y las venas hacia el encéfalo hasta llegar a la arteriola y las vénulas. Como sucede en cualquier punto del cuerpo, una pequeña cantidad de proteína se filtra desde los capilares del encéfalo hacia sus espacios intersticiales. Dado que el tejido cerebral no existen auténticos linfáticos, este exceso proteico sale contenido en el líquido a través de los espacios perivasculares hasta los espacios subaracnoideos. Al llegar a estos, las proteínas pasan a circular con el líquido cefalorraquídeo para absorberse hacia las grandes venas cerebrales a través de las vellosidades aracnoideas. Por tanto, los espacios perivasculares en realidad constituyen un sistema linfático especializado por el encéfalo. Además de transportar líquido y proteínas, también sacan del encéfalo sustancias sólidas extrañas, como por ejemplo, siempre hay una infección encefálica, los glóbulos blancos muertos y otros residuos infecciosos se expulsan a través de estos espacios perivasculares. Presión del líquido cefalorraquídeo. La presión normal del sistema del líquido cefalorraquídeo en una persona tumbada en posición horizontal mide como promedio 130 milímetros de agua, 10 milímetros de mercurio, aunque esta presión puede bajar hasta 65 milímetros de agua o subir hasta 195 milímetros de agua incluso en una persona normal sana. La regulación de presión del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas, vemos que la velocidad normal de formación del líquido cefalorraquídeo permanece muy constante, por lo que los cambios rara vez constituyen un factor que influya en el control de la presión. Por otro lado, en las vellosidades aracnoideas funciona como válvulas que permiten la salida sin problemas del líquido cefalorraquídeo y de su interior hacia la sangre de los senos venosos, mientras que impiden el retroceso de la sangre en sentido opuesto. Normalmente, esta acción valvular de las vellosidades deja que el líquido cefalorraquídeo comience a fluir hacia la sangre cuando su presión supera en unos 1.5 milímetros de mercurio a la de la sangre en los senos venosos. Después, si la presión del líquido cefalorraquídeo todavía sube más, las válvulas se abren con mayor amplitud. Barreras hematoencefalorraquídeas y hematoencefálicas. Vemos que muchas moléculas grandes apenas consiguen pasar desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo o hacia los líquidos intersticiales del encéfalo. Aunque estas mismas sustancias salen con finalidad hacia los líquidos intersticiales habituales del organismo, por tanto, se dice que existen barreras llamadas barrera hematoencefalorraquídea y barrera hematoencefálica que separan la sangre del líquido cefalorraquídeo y del líquido encefálico respectivamente. En general, las barreras hematoencefalorraquídea y hematoencefálica son muy permeables al agua, al dióxido de carbono, al oxígeno y a la mayoría de sustancias liposolubles como el alcohol y los anestésicos. Parcialmente permeables a los electrolitos como el sodio, el fluoruro y el potasio, casi totalmente impermeables a las proteínas plasmáticas y a la mayoría de moléculas orgánicas grandes no liposolubles. Eso fue toda mi exposición. Muchas gracias.